Ser podcast. Preguntan, observan, escuchan, analizan. Tienes que intentar buscar los elementos que sean los más objetivos para afirmar o para rechazar lo que te están contando, claro. Crónica 24/7. Aceptan o rechazan la verdad o la mentira de lo que cuentan los agresores, de lo que cuentan las víctimas de las violencias. Hay veces que la gente miente descaradamente y hay veces que realmente creen lo que están diciendo, ¿no? Pues porque es su visión, su interpretación, y como decía antes Olga, ¿no? Muchas veces nos cuentan lo mismo, los mismos hechos objetivos, pero claro, la interpretación es tan divergente que realmente es muy interesante. Son María, Olga, Ana y Itziar. Eva Aguado. La mayoría de las veces lo cuenta con vergüenza. Otra vez estoy aquí, ya ves, qué mal elijo, ¿no? Es un poco la primera, ¿no? O sea, lo primero que te dice. Las ¿no? trabajadoras sociales, médicos y psicólogas forenses que toman nota, por ejemplo, de la vergüenza y la culpa que sienten no los agresores, sino las víctimas de las violencias en muchos casos. Y aquí viene también con vergüenza, ¿no? Ya ves, es que soy medio tonta, es que qué mal lo hago, es que qué mal elijo, ¿no? Es que les da mucha vergüenza. O sea, la vergüenza y la culpa que se siente habitualmente en una situación de violencia, una víctima de violencia de género, yo creo que en el caso de la mujer reincidente, ¿no? O sea, que ha tenido más relaciones anteriores con violencia de género, yo creo que se multiplica, ¿no? Son María, Olga, Ana y Itziar, miembros de una unidad de valoración forense integral, la de Bilbao, un equipo de trabajo que desde hace años le hace la autopsia a la violencia machista, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar. Evalúa riesgos para las víctimas, analiza el comportamiento del agresor. Episodio 175. En Crónica 24/7 nos colamos en el espacio en el que la violencia se explora. Adolescentes a veces hablamos, pero es que también nos hemos encontrado aquí muchos adultos con intercambio de vídeos, luego amenazas con esos vídeos de contenido sexual. Quiero decir que a veces pensamos que solamente es un tema muy irracional, ¿no? Eso es. Y sin embargo, los adultos también lo hacen, ¿no? Quiero decir que... Los forenses de las violencias. Soy María Segura, soy trabajadora social forense y llevo trabajando en la unidad desde 2020. Soy Rafael Martínez, médico forense y uno de los médicos que trabajo aquí en la unidad. Yo soy Itziar Cámara Güemes, trabajadora social, y llevo aquí en la unidad pues desde que se creó, desde el 2009. Yo soy Olga de Frutos, psicóloga forense, y llevo aquí 3 años y medio en la unidad. Y yo, Ana Eugenia Basolo, médico forense, y junto con Itziar Cámara estamos aquí desde la fundación de la unidad. Por Isabel León. Las presentaciones son más que pertinentes y es que nos dan ya las primeras claves. Por lo pronto, que una unidad de valoración forense no solo la integran médicos forenses. Allá se suman trabajadoras sociales y psicólogas. Trabajo conjunto. En el caso de Bilbao llevan 16 años y 2 de las primeras en crear esta unidad, lo decían, son ahora mismo veteranas de este equipo. Por eso saben de su riqueza, pero también de su dificultad inicial. Trabajar en grupo sí que es una dificultad, también una necesidad aquí. O sea, es verdad que aquí el trabajo en equipo es fundamental para hacer los informes, ¿no? También es lo más gratificante al mismo tiempo, ¿no? Porque el poder contrastar, poder tener las distintas visiones, ¿no? Que es la riqueza de esta unidad, que es ese trabajo más integral desde lo social, desde lo psicológico, desde lo médico, desde la salud física. Como dificultades yo pondría esa necesidad que comentábamos de adaptarnos a los cambios sociales, ¿no? Cómo han cambiado también, ¿no? Pues las relaciones, y que a veces pues nos cuesta también entenderlo, y también todo el tema de la ciberdelincuencia. Que empiezan a desgranarnos ya lo que les abre el debate sobre la propia evolución en su trabajo, evolución de la violencia como fenómeno dinámico, transversal, pero vamos antes a su día a día, a su organización y a qué entiende quien acude a esta unidad por orden del juez. La palabra forense asusta mucho. Sí, lo de forense sigue entendiéndose como autopsia, ¿no? Lo llevan mucho a eso, la verdad que sí. En realidad preferimos que empiece con el trabajador social, que nos hace una visión general de toda la familia y tal. Hombre, una visión general, la dinámica sería un poco contextualizar, ¿no? Entrar en la dinámica, entrar en las interacciones, entrar en las formas de violencia. Y es que llegue una víctima o un agresor, así lo tienen establecido, en este orden. Generalmente solemos ver siempre de forma conjunta, es raro que no a la vez, pero se van viendo secuencialmente, es decir,
Viene la persona a la unidad, entra en la primera consulta, en la primera exploración, que puede ser, por ejemplo, pues con la psicóloga. La psicóloga le reconoce, le explora, está con él el tiempo necesario y posteriormente tenemos una mini reunión, el resto de los profesionales con la psicóloga, que ya le ha visto y nos cuenta un poquito sus impresiones. Posteriormente, pues pasa al siguiente profesional, médico forense o trabajadora social. Y hacemos otra vez, volvemos a lo mismo, tenemos otra pequeña reunión y nos vamos comentando pues cuáles son nuestras impresiones, igual hay que profundizar más en un tema, en otro. Al final el resultado es que ha sido visto por varios profesionales de la unidad y entonces ya tenemos una visión más global de lo que nos interesa para poder emitir el informe pericial. Exploración, el lenguaje forense traducido, una conversación, una entrevista, la que, como nos cuentan, ponen en común y puede modificar ese particular triaje que solo se reduce a una cita única si hablamos de menores. Empezando por ahí, el análisis de violencia que viene ha evolucionado sobremanera. Yo creo que está cambiando también mucho la dinámica, lo que comentábamos antes. Ahora está habiendo muchos temas de acosos a través de las redes sociales. La sensación también es que las agresiones sexuales están aumentando. Sí que es verdad que ha cambiado un poco la ley en ese aspecto y bueno, pues quizás eso también está ayudando a que haya mayor detección, ¿no? O mayores denuncias. Pero sí la sensación, no sé, creo que ha habido un cambio importante y que vamos a decir que es bastante, a mi entender, bastante preocupante, ¿no? Y luego hay mucha normalización, la pornografía a través de las redes está repercutiendo muy negativamente. De hecho, he tenido algún caso que, claro, llegan a un momento que normalizan conductas que ven, que son muy agresivas, y a veces por complacer a la otra persona, pues se meten en esa dinámica, ¿no? Y no identificación a veces incluso de esas posibles agresiones sexuales, ¿no? Menores que normalizan la violencia y que vienen advertidos. Creo que la manifestación como de verdad que tienen los menores son muy diferentes y además son menores que vienen todos, yo creo que condicionados con un mensaje de los padres o del entorno. A cuenta, tienes que contar o tienes que no contar. Entonces nuestras periciales tienen que superar esas barreras y tienen que intentar conseguir esa información neutra, porque aquí la información tiene consecuencias. Entonces los adultos siempre ejercen una influencia del tipo que sea. Muchos de esos menores además terminan volviendo años después. Lo que te encuentras es que víctimas en un momento de violencia de sus familias se han convertido en agresores. Es decir, la victimización, ser víctima, es un factor de riesgo para luego ser agresor o seguir sufriendo nuevas victimizaciones cuando eres mayor. Ocurre igual con las mujeres víctimas, pero con una diferencia. La mayoría de las veces lo cuenta con vergüenza. Otra vez estoy aquí, ya ves, qué mal elijo, ¿no? Es un poco la primera, ¿no? O sea, lo primero que te dice, ¿no? Sí, otra vez estoy aquí. Les da vergüenza, les da mucha vergüenza, les da vergüenza aquí, les da vergüenza los servicios sociales. Incluso en los servicios sociales, pues eso, ha habido, por ejemplo, intervención con la relación anterior de violencia y eso es una pena, porque luego tienen una relación de violencia y como les da vergüenza y se sienten culpables, no piden ayuda a los servicios sociales, ¿no? Ellas ven a todas las partes, menores si los hay, mayores, víctima y agresor. La verdad y la mentira van pasando de despacho en despacho. Hay que intentar buscar elementos lo más objetivos posibles. También yo creo que el lenguaje pericial es diferente al lenguaje clínico, ¿no? Entonces el paciente refiere tal cosa y luego tienes que intentar buscar los elementos que sean lo más objetivos para afirmar o para rechazar lo que te están contando, claro. Hay veces que la gente miente descaradamente y hay veces que realmente creen lo que están diciendo, ¿no? Pues porque es su visión, su interpretación y como decía antes Olga, ¿no? Muchas veces nos cuentan lo mismo, los mismos hechos objetivos, pero claro, la interpretación es tan divergente que realmente es muy interesante. Para mí es una de las cosas más interesantes del trabajo, ¿no? Porque te dice mucho también de la psicología y del ser humano, ¿no? Su informe es conjunto y sus apreciaciones también. A veces contrasto con ellos, ¿no? Ojo, lo que me estás diciendo pues me parece chocante, ojo, realmente me cuesta entender lo que me dices, explícamelo de otra manera. Un poco hacer una pequeña crítica, ¿no? Sí, una crítica al final de la entrevista, porque si empiezas ya haciendo una confrontación, ya olvídate, claro, ya no te va a contar nada. Entonces tienes que ganarte un poco también esa confianza de esa persona, tanto de la víctima como del agresor o de la denunciante y denunciado, para que cuenten un poco lo que están viviendo. Y luego un poco también, como decía Bea, yo sí que me he encontrado, pues el propio denunciado te da las gracias también de la entrevista, ¿no? Porque lo que estamos diciendo, tú no le juzgas, estás ahí para escucharle y luego tú ya sacas también tus conclusiones o tus interpretaciones de lo que esa persona te cuenta, pero en ningún momento le juzgas su comportamiento, ¿no? Pues sí que le recordamos además mucho que para juzgar está la juez o el juez, o sea que eso no es nuestra función, ¿no? Por eso duele cuando si en un informe reclaman intervención inmediata y el juzgado no la adopta o llega tarde, se recuerda.
Por ejemplo, el caso de un hombre que denunció a su hijo en Vizcaya, con quien convivía, y que terminó en asesinato. Sí, ese fue bastante duro, sí, porque era, pues al final ves un haitite, bueno, pues muerto de miedo, que te pide ayuda a gritos, es que la verdad fue un caso muy potente, ¿no? Y, hombre, nosotras no podíamos predecir que eso iba a pasar, pero sí que es cierto que había un riesgo alto, ¿no? Y no se tomó ninguna medida, claro, sigue viviendo en el mismo domicilio. Incluso el cuidador de la mujer, ¿no?, que estaba encamada. Pues se lleva mal, es bastante frustrante, pero bueno, pues al final tienes que entender que, bueno, pues que tienes que explicar igual más, es lo que piensas, ¿no? Igual hay que explicarlo más para que lo entiendan mejor, ¿no? Para que realmente ellos lo vean también, ¿no? Violencia en todos sus escenarios, que exige pedagogía, nos dicen desde todos los perfiles. Esta unidad integral tan rica trabaja cada día su evolución y desde su conocimiento y su adaptación concluyen. La violencia es un fenómeno súper complejo, que ni toda la violencia es igual, no todas tienen unos modelos muy, muy variados, ni todas las mujeres necesitan lo mismo. A ver, ha cambiado muchas cosas, pero es verdad que las relaciones son muy diferentes también ahora. También nosotras tenemos otra edad. Venga, tengo 54. Pues tengo que analizar relaciones de gente de 20, que tengo que entender. Entonces, claro, pues lo que yo veo es que ahora mismo es mucho más complejo esto, porque el abanico de relaciones es muchísimo más amplio que hace unos años. A mí personalmente me llama la atención que tanto las víctimas como los agresores van bajando los rangos de edad. Y te encuentras con agresores que hayan podido cometer auténticas barbaridades, y es gente muy joven. Y las víctimas también. Yo creo que, por ejemplo, otra cuestión es, a mí cuando me dicen que van aumentando las denuncias por violencia de género, por violencia sexual, pues a mí me parece una buena noticia, ¿no? Porque creo que no es que haya más violencia sexual, más violencia de género, sino que hay más percepción, ¿no? Pues, o más sensibilidad o una percepción distinta de lo que es la violencia. Yo creo que está habiendo un cambio muy importante y hay que concienciar. Lo que pasa es que yo creo que los adolescentes no ven el riesgo en ningún momento. Bueno, adolescentes a veces hablamos, pero es que también nos hemos encontrado aquí muchos adultos con intercambio de vídeos, luego amenazas con esos vídeos. No sé si la gente se conciencia de todo el peligro que hay y todo ese riesgo, ¿no? Crónica 24/7. La verdad prefiero más WhatsApp, pero no me incomoda llamadas. De hecho me gusta mucho, pero es más fácil por WhatsApp. ¿Sabías que el martes, de 12 a 2, es el momento favorito de la semana para llamar por teléfono? Normalmente hablo por teléfono. Hombre, el WhatsApp también lo utilizo mucho, pero vamos, si tengo algo importante, hablo por teléfono, que es más directo, más, no sé, puedes interactuar más en WhatsApp. ¿Sabías que los domingos, en cambio, es el día que menos cogemos el teléfono para llamar? Siempre hablar por WhatsApp y por notas de voz de WhatsApp. WhatsApp, siempre, casi siempre me encanta. Hay toda una radiografía en esto de las llamadas, de la comunicación telefónica, pero sobre todo, ¿sabías que cada vez llamamos menos? Pues depende de cuál sea el mensaje, si es algo corto WhatsApp y si hay que hacer una conversación teléfono, claro, llamada. Yo indistinto, me da igual, una cosa que otra. Esa es la clave y de ella te vamos a hablar en Crónica 24/7. Cada vez hacemos menos llamadas y mandamos más mensajes por WhatsApp o por Instagram. ¿Y por qué? Sobre todo, ¿qué ganamos? ¿Y qué perdemos al renunciar a la comunicación directa? Pues depende de la situación también. A ver, mejor llamar porque no es lo mismo un mensaje que decirlo a voz. Y eso, pues depende de lo que quiera decir también. Si es algo más formal, pues llamada. ¿Por qué nos llamamos más por teléfono los martes? Es un gesto que cada vez hacemos menos. Por Adela Molina. Casi un 24% cayeron las llamadas en el año 2024 que realizaron los clientes de la empresa Finetwork con respecto al año anterior. Diga. No solo llamaron menos veces, también hicieron llamadas un poco más cortas. Hemos definido como un 7% lo que es la duración de la llamada, pasando
de 1 minuto más o menos de media que venía en 2023 a 0,93 minutos. Se nota una caída ligera. Esas llamadas suelen ser más breves. Los datos de esta empresa son un buen reflejo de una tendencia general. Caen las llamadas y crece el uso de datos, los que usamos para comunicarnos a través de aplicaciones, de mensajes o redes sociales. Adrián Paulet es responsable de marketing de Finetwork. Al final acabamos llamando menos porque las aplicaciones de mensajería que están al final al alza nos permiten mayor inmediatez y versatilidad. Podemos mandar al final mensajes de texto, voz, vídeo, y los costes son mucho menores. En 2016, hace menos de 10 años, un 23% de los ciudadanos aseguraba que llamaba al teléfono fijo casi todos los días. En 2024 eran menos del 10%. Un 56% mandaba entonces en 2016 mensajes por aplicaciones como WhatsApp. Hoy es casi el 80%. Son datos del panel de hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que también reflejan este cambio en la forma de comunicarnos, al que ha contribuido desde luego el avance tecnológico. La mejora de las aplicaciones de mensajería, pero en el ámbito de trabajo, pues como puede ser una aplicación como Teams, WhatsApp, mensajes instantáneos a través de redes sociales, mejora las interacciones y al final hace que el uso de voz se vea reducido. Pero que también es el resultado, nos dice la psicóloga Silvia Álava, de un estilo de vida que nos empuja a la inmediatez y a la productividad sin descanso. Lo importante es resolver las cosas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando haces una llamada de teléfono, pues al final hay una parte en la que tiene que ver toda esa parte social de cómo estás, cómo te encuentras, qué te ha ocurrido. Sin embargo, el mensaje suele ser muchísimo más directo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues que en pro de esa productividad o en pro de hacer las cosas rápido, estamos perdiendo nuestra parte más humana, que es conversar. Y a veces una conversación trivial en la que vamos contando nuestras cosas o lo que hemos vivido o simplemente lo que hemos hecho el fin de semana. La preferencia por los mensajes frente a las llamadas es mayor entre los jóvenes. Lo puso en evidencia alguien tan popular como la cantante Rosalía. Yo ya no hago llamadas. A mí, quien me llama, os puedo decir, mira, yo le cojo el teléfono a personas que las puedo contar con esta mano. Prácticamente el 97% de los millennials prefiere WhatsApp como canal preferente para comunicarse y un 81% dice que siente ansiedad al hacer una llamada, según un informe de la Fundación Telefónica del año 2023. La psicóloga Silvia Álava cree que en muchos casos, detrás de esta alergia de los jóvenes a las llamadas, hay una necesidad de control, acostumbrados, dice, a la previsibilidad que permite el mundo online. Si yo estoy teniendo una conversación por escrito, yo estoy controlando lo que te digo, lo que no te digo y lo que te contesto. Me da la sensación de que no vas a invadir mi intimidad o que yo no voy a invadirla tanto porque estoy controlándola, porque la conversación se puede poner en stand-by y puedo decir, bueno, pues tardo un poquito más en contestar o le doy una vuelta a lo que estoy diciendo. Y sin embargo, en una conversación cara a cara o en una conversación telefónica, eso ya no es tan fácil hacerlo. Esta experta nos alerta de las consecuencias de un tipo de relaciones mayoritariamente digitales y de la importancia no solo de la conversación que nos permiten las llamadas, sino del contacto físico. Yo creo que tenemos que hacer algo para evitarlo, porque no hacemos más que hablar y decir que a nivel de salud mental cada vez estamos más preocupados, sobre todo lo que tiene que ver con temas trastornos a nivel emocional. Entonces sabemos que un factor protector de nuestra salud mental, ¿cuál es? Es tener una buena red social, una buena red de apoyo, vínculos de seguridad, una red offline, es decir, personas que yo sé que si ocurre cualquier cosa las puedo llamar, van a estar aquí para mí. Pero eso también requiere una inversión. ¿Y una inversión de qué? De tiempo, y de tiempo de calidad, no solamente de un mensajito, sino de te llamo, quedo contigo, me escuchas, que y es que en ocasiones mucho más que cualquier palabra es ese abrazo, esa mirada que hace que nos sintamos en conexión con la otra persona. Es la fórmula, defiende, para evitar la paradoja de un mundo hiperconectado y en el que a la vez crece el malestar de la soledad no deseada. Crónica 7. Pensando ya en vacaciones, ¿eres de las que cierra su viaje a última hora? Yo cuando llega el momento ya pienso dónde voy y lo hago. ¿O de las que contrata vuelos, hoteles, traslados con tiempo? Yo con antelación. Lo vamos pensando y al final lo cogemos con tiempo. ¿Y cuándo te pones a ello? En mi caso, lo suelo hacer como Semana Santa, después de Semana Santa, aprovechar los festivos, con algunos meses, tampoco muchos, por lo menos unos 3 meses, 4 meses. Pues efectivamente, esa es la media de anticipación en la reserva de las vacaciones en España.
Compramos nuestros billetes, nuestro alojamiento, alrededor de 90 días antes de viajar. ¿Y por qué? Cada vez menos españoles dejan la reserva vacacional para última hora. Eso es lo que te contamos en este Crónica 24/7. La respuesta es muy sencilla. Reservamos antes porque intentamos que así sea un poco más barato. Hombre, si son vuelos, si son billetes, entonces es más barato cogerlo con tiempo. Desde la pandemia, los paquetes turísticos nacionales se han encarecido más de un 30%. El alojamiento, los hoteles, los hostales, mucho más. Han subido casi un 80%. Por eso la anticipación puede ser un pequeño ahorro, aunque también tiene sus riesgos. En Crónica 24/7, pros y contras de las reservas anticipadas. Yo creo que seguramente sale mejor si lo miras con tiempo, pero también te arriesgas a que se caiga porque te surja cualquier otra historia, así que prefiero no hacerlo con demasiado tiempo, aunque me salga más barato, creo. Ventajas y desventajas de reservar las vacaciones con tiempo. Cada vez que miramos es abusivo. El hotel es carísimo porque ahora la gente, entre el buen tiempo y al que les guste aparte... Esta es la tendencia que el turismo lleva registrando durante los últimos años. Los precios están subiendo de forma continua. Por Edu Hernández. Es cierto que ahora lo hacen con algo menos de intensidad, pero vienen de un 2023 y un 2024 donde se desbocaron completamente. Los hoteles como los vuelos están disparados. Está todo mucho más caro. El sector empresarial lo ha ido justificando con argumentos como la pospandemia y la recuperación del turismo o con explicaciones como las de Ramón Estalella, secretario general de la patronal hotelera CEAT. Esto decía en plena temporada turística el año pasado. Cuando el año va mejor, la gente en vez de cogerte 3 días coge 5 o 6 o incluso algunos cogen hasta 8. Y entonces lo que estamos viendo es que las tarifas alrededor han subido un 4%, pero volvemos a decir que son más o menos alineadas con el crecimiento de la inflación. Llegamos a un 2025 en el que el crecimiento del turismo cada vez es menor, porque ya no se compara con 2019, el año previo a la pandemia, que ya fue de récord, sino con un 2024 que ya ha batido todas las cifras históricas. No hay margen para seguir creciendo a este ritmo, pero los precios no siguen esa tendencia y siguen sin tocar techo. Lo hemos visto durante la pasada Semana Santa, en la que los alojamientos turísticos subieron de precio en más de un 15%. Solo en los hoteles esas subidas llegaron a ser del 8%. Ha pasado lo mismo con el Puente de Mayo, aunque con más fuerza, porque el precio medio por persona y noche se ha encarecido en un 14%. Todos estos datos de diferentes plataformas del sector, como SiteMinder, Destinia o eBooking, confirman que la inflación turística no ha terminado. Jorge Marichal, presidente de CEAT, reconoce que el sector está mejorando sus cifras en parte por un traslado de la oferta hotelera de 2 y 3 estrellas a las 4 y 5, es decir, al lujo. Impulsado por la atracción de mayor gasto medio por turista. Esa atracción y ese gasto medio no es gratuita. Ese gasto medio viene impulsado, que ya ahora lo veremos también, por una mejora en la oferta. Es decir, estamos mejorando por la parte alta y con la misma planta hotelera o quizás incluso un poquito menos, estamos consiguiendo mayor facturación porque se está mejorando la categoría de la misma. Así que hay un objetivo claro para mejorar las cuentas anuales, pero los empresarios le quitan hierro al asunto y apuntan a que es la gente la que se está acostumbrando a pagar estos precios. Que ya la gente no está tan crispada con el tema del precio, que están viendo que no es casualidad, que el precio lleva añadido o lleva aparejado un incremento del valor añadido. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener en claro, porque eso es lo que va a propiciar que se consolide este crecimiento. Y todo esto ha llevado a una tendencia cada vez más común. Si me adelanto en el precio, me adelanto en el viaje, es posible que lo tenga más barato. Todos estamos dándonos cuenta que las últimas horas encarecen. Se está adelantando un poco el viaje porque las personas se han dado cuenta que en muchos casos, lo que ha dicho Jorge por un lado es que si quiero la época concreta, un hotel concreto, una casa rural concreta, un camping, pues ya está ocupado y me quedo sin esto, ya digamos la oferta es la que es. Está creciendo en todas partes en cartera. Reservar antes para pagar menos. Una estrategia de ahorro a la hora de planificar los viajes que en 2025 está tocando máximos. Beatriz Oficialdegui es directora de marketing de la agencia de viajes Destinia. Ya vimos esta tendencia, en Semana Santa también lo hemos notado, sí que lo estamos viendo de cara a verano. Además, si miramos los datos de SiteMinder, hemos pasado de una media de 87 días de antelación en las reservas en 2024 a 96 en 2025. Es un 9% más y supone que los turistas se toman más de 3 meses de margen para dejar su alojamiento agendado. Si nos fijamos en España, la gestión de reservas ha pasado de los 85,7 días hasta los 94,8.
año, pero si ponemos la mirada en otros países, la tendencia es la misma. En Portugal se ha registrado más antelación, 105 días, mientras que en Francia han sido 85. Italia ha sido el país donde más han subido esas reservas anticipadas, un 15,5%, y le sigue Estados Unidos, con un 13,4%. Dejar las vacaciones planificadas con tanta antelación también tiene sus inconvenientes. Si tú coges con mucha antelación, suele salir muy económico, pero suelen ser casos muy puntuales cuando la gente reserva así y coge ese tipo de tarifas con riesgo. Normalmente la gente que reserva con mucha antelación suele reservar tarifas que se pagan en el hotel o que se puedan cancelar en cualquier momento hasta 5 o 10 días antes. ¿Y cómo estamos ahora? Pues la plataforma Travelgate X señala que solo en los hoteles el 20% de las reservas ya se están haciendo a más de 3 meses vista. Esto quiere decir que 2 de cada 10 son para viajar después del mes de agosto. Así que los datos y el propio sector lo confirman. En temporada más baja y es el mismo sitio, la misma comida, el mismo hotel, el mismo todo, por la mitad de precio. Fatal, en verano fatal. Cuanto antes dejes hecha tu reserva, más te vas a ahorrar en tus viajes. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Y luego hay mucha normalización, la pornografía a través de las redes está repercutiendo muy negativamente. De hecho, he tenido algún caso que, claro, llegan a un momento que normalizan conductas que ven, que son muy agresivas, y a veces por complacer a la otra persona, pues se mete en esa dinámica. Información, miradas. En pro de esa productividad o en pro de hacer las cosas rápido, estamos perdiendo nuestra parte más humana, que es conversar. Y a veces una conversación trivial en la que vamos contando nuestras cosas o lo que hemos vivido o simplemente lo que hemos hecho el fin de semana. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Que ya la gente no está tan crispada con el tema del precio, que están viendo que no es casualidad, que el precio lleva añadido o lleva aparejado un incremento del valor añadido. Dirección: Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. SER Podcast.